Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés. Veo algunas caras, no nuevas, pero creo que vale la pena. Mi nombre es Andrés y soy uno de los pastores, junto con Juan José y junto con Daniel. Y agradecido al Señor de estar aquí. Y creo que aunque es bueno tener ciertas enseñanzas que podemos tomar en el entendimiento de temáticas, yo estoy convencido que no hay mejor dieta para la iglesia que un libro completo. Y para mí es emocionante empezar hoy Éxodo. Entonces, antes de leer el pasaje, hoy vamos a estudiar todo el capítulo 1 de Éxodo. Dos cosas quiero que hagamos o animarnos. Lo primero es para aquellos de nosotros que no estamos teniendo algún tipo de lectura continua. Esta es una buena oportunidad para comenzar a hacerlo. Vamos a estudiar grandes porciones de Éxodo. Entonces creo que va a ayudar si usted y yo durante la semana leemos el capítulo 2, por ejemplo, para la próxima semana. Eso nos va a ayudar a varias cosas. Uno, tener una vida de lectura, la cual es una bendición. Vamos a recibir esa lectura que tuvimos un poco más aplicada desde la predicación. Y efectivamente creo que nuestro entendimiento de Dios va a ir en aumento conforme hacemos esto. Quiero que oremos y le pidamos al Señor su gracia para esta labor. Señor, te damos infinitas gracias porque tú eres un Dios soberano. Ahora cantábamos que tú nos sostendrás, Señor, y así lo creemos. Aun si nuestra fe flaquea, tú nos sostendrás. Y eso se debe a que tú eres un Dios soberano. Eso se debe a que tú eres un Dios que controla las situaciones de nuestra vida. Tú sabes lo que tu pueblo está viviendo hoy en cada una de sus vidas y tú nos sostendrás. Pero también cantábamos que no hay nombre como el tuyo. Tú, Señor, eres un Dios bueno, misericordioso. Y tu nombre merece ser adorado y alabado en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, porque ese eres tú. Y ahora, conforme a tu gran bondad, permítenos entrar a Éxodo 1 y recibir de tu palabra, que es viva, suficiente, clara, autoridad para nuestra vida. Recibir de ella, Señor, la palabra de vida que nuestras almas necesitan para deleitarnos en ti, conocerte más profundamente, mientras caminamos en un mundo caído, con cuerpos caídos, con situaciones que complican y cambian. Te pido que guardes mi corazón, te pido que me llenes de sabiduría, de tu Espíritu Santo para, junto con tu pueblo, aprender, Señor. No hay nada que yo pueda hacer para que tu palabra dé fruto en nuestros corazones. Simplemente ayúdame a ser fiel. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, hoy iniciamos el libro de Éxodo y yo creo que este libro de Éxodo es uno de los libros donde la mayoría de personas tienen algún tipo de información. Para los que nos gusta la información, y creo que es buena cuando arrancamos un libro, aquí hay alguna información importante que creo que es buena que sepamos del libro. En primer lugar, Moisés es el autor del libro. Por tradición se sabe que Moisés ha sido quien escribió el libro. Él es el autor que escribió, dirigido por el Señor, pero Moisés es el personaje secundario de Éxodo. El personaje principal de Éxodo es Dios mismo. Dios es el personaje principal de Éxodo, Moisés es el personaje secundario, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, Moisés es un tipo de Cristo. Moisés es una sombra de Cristo Jesús. Moisés en su forma de liderar, en su forma de interceder por el pueblo,
su forma de guiar al pueblo, la forma de cuidar al pueblo, la forma de pastorear al pueblo, que lo vamos a ver en el desarrollo de 40 capítulos, Moisés simplemente apunta a un mejor líder, a un mejor pastor, a un mejor intercesor, a un mejor cuidador del pueblo de Dios, quien es Cristo Jesús. Eso lo vemos claro en el libro o la carta a los Hebreos capítulo 3, donde el autor de los Hebreos interpreta a Jesús mejor que Moisés. Y finalmente, en parte de la información, el libro tiene 3 grandes divisiones. Pueden describirse de muchas maneras, pero aquí están como para que usted y yo tengamos una idea de las 3 secciones del libro. La primera sección es Israel en Egipto. Eso va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 16. Casi que ese va a ser lo que nos queda de aquí al resto del año, más o menos por donde vamos a andar. La primera parte del libro. La segunda parte del libro es Israel en el desierto. Ese va desde el capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 18, versículo 27. Y la última parte es Israel en el Sinaí. Ese es capítulo 19, verso 1, hasta el 40, 38. Noten la cantidad de tiempo que el pueblo está en el Sinaí. Esa es la información, que creo que es buena. Podríamos decir más, pero creo que es suficiente. Pero lo que yo decía es porque hay muchas personas que tienen mucha información acerca del libro de Éxodo. Usted y yo podemos ser una de esas. Sabemos acerca de quién es Moisés. Ya viene Semana Santa, entonces probablemente mientras vamos estudiando, si usted es como yo, que les gusta ver la película de los 10 mandamientos, ahora usted va a ir notando un poco, o cuando describamos el libro, usted va a ir teniendo cierta imagen. Alguien sabe quién es Moisés. También la gente tiene la idea de conocer las plagas. Las pongo entre comillas porque Dios las describe como milagros, prodigios, señales. No son plagas, son milagros, prodigios, señales que Dios haría sobre Egipto como juicio. Pero la gente sabe algo de las moscas, sabe algo de los piojos, por ahí va. La gente también sabe algo acerca del milagro de Dios abriendo el Mar Rojo. La gente sabe inclusive hasta el maná que cayó del cielo. Y podría continuar, pero el punto es que nosotros podemos tener toda esa información de este libro y aún así podríamos no comprender cómo nosotros podemos crecer en piedad, en gozo, perseverancia y agradecimiento al Dios que se revela en el libro de Éxodo. Entonces leemos Éxodo y no sabemos cómo podemos crecer en Cristo. Hay varias preguntas que nosotros nos podríamos hacer. Y yo creo que usted las piense. Si nunca se las ha hecho, comience a hacérselas. ¿Qué tiene que ver el libro de Éxodo con nosotros hoy que estamos en Cristo Jesús? ¿Cómo es que este libro de Éxodo es parte del plan redentor de Dios que inició en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, donde Él prometió un redentor? ¿Qué tiene que ver Éxodo en esa línea redentiva de Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo es que nosotros podemos aplicar a nuestra vida el consejo de Dios que es revelado en el libro de Éxodo? Es más, ¿cómo podemos ver a Cristo mostrado en Éxodo, como Cristo mismo dijo en Lucas 24 que los profetas, la ley de Moisés y los salmos hablaban de Él? Estas y muchas más preguntas son importantes, pero yo creo que esas preguntas se sostienen bajo una principal. ¿Cuál es el punto principal del libro de Éxodo que lo hace ser valioso para nosotros hoy y por toda la eternidad? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el punto principal de Éxodo? Note cuánta información daría usted a la par de qué tan preciso podría usted comprender el libro de Éxodo. Para muchos, el libro de Éxodo se puede resumir en una palabra: redención. Y es así porque el propósito del libro es mostrar a Dios
redimiendo, rescatando, sacando de la esclavitud a su pueblo para ir con él y ponerlo en el desierto, donde ahí en ese desierto aprenderían su ley santa para que ellos aprendan a vivir de la manera que Él ha planificado que vivan hasta llegar a la tierra prometida. Y en ese proceso Dios moraría en medio de ellos. Lo que quiere decir es que Éxodo nos ilustra cómo Dios nos rescató de nuestra esclavitud de pecado, nos puso en un caminar con Él, que es el desierto, el peregrinaje que nosotros tenemos, y Él ahí nos ha enseñado cómo vivir, nos ha revelado su palabra para cómo vivir, y Él en medio de nosotros hasta que lleguemos a la tierra prometida. Éxodo es tan relevante para nosotros hoy que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11 de que Éxodo junto con todo el consejo de Dios del Antiguo Testamento fueron escritos para nosotros precisamente para enseñarnos a nosotros hoy quienes estamos en Cristo Jesús. Oiga lo que Pablo dice: estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes estamos o para quienes ha llegado el fin de los siglos. Ese es Cristo Jesús. Éxodo se escribió para enseñarnos a cómo poder entender o vivir a la luz de la obra de Cristo Jesús. Éxodo es tan relevante para nosotros hoy que Pablo escribió en Romanos 15:14 lo siguiente: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, incluyendo Éxodo, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio, oigan cómo Pablo describe, para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Éxodo nos ayuda no solo a enseñarnos, sino a tener esperanza. Y hoy vamos a leer entonces y a estudiar el capítulo 1. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 1. Y para leerlo, esto es lo que vamos a encontrarnos aquí. Si yo tuviera que resumir Éxodo 1, y esto es lo que quiero que quede en nuestras mentes, si usted al final se le olvida un montón de cosas, yo espero que no se le olvide esta. Éxodo 1 es: Dios muestra su soberanía y su cuidado al multiplicar a su pueblo, cuidar y multiplicar a su pueblo en medio de la opresión de Faraón. Dios muestra su soberanía, cuidando y multiplicando a su pueblo en medio de la opresión de Faraón. Esa es la idea. Ahora, lea conmigo el texto para que podamos notarlo. Dice Éxodo 1: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos entonces astutamente con él, no sea que se multipliquen, y en caso de guerra se unan también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos, con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Brinquemos al verso 13 y después leemos el verso 12. Verso 13: los egipcios entonces obligaron a los israelitas a trabajar duramente. Les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Ahora nota el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas.
Verso 15. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de ellas llamada Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirán. Ahora note el verso 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué han hecho esto? Y han dejado con vida a los niños. Las parteras le respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue. Note el verso 20. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda la hija las dejarán con vida. El verso 22 lo vamos a ver la próxima semana. Dios muestra su soberanía al cuidar y multiplicar a su pueblo ante la opresión de Faraón. Eso es lo que el texto o el capítulo nos muestra. Pero antes de entender este tema de Éxodo 1 y la importancia de la soberanía o la providencia, tenemos que definirla. La providencia o la soberanía, voy a usar un libro que se llama Transformados a su imagen, de Miguel Núñez y Luis Méndez, y a Paul Tripp, y voy a juntarlo para hacer una definición un poco académica y un poco práctica. La soberanía o la providencia del Señor es así definida: es el gobierno soberano de Dios en su omnisciencia y poder, sabiduría y control, donde ordena todos los eventos de su creación, incluidos aquellos relacionados con cada persona, para garantizar que sus propósitos sean llevados a cabo. Es el gobierno de Dios soberano, donde Él ejerce poder, Él es sabio, Él controla y Él ordena todos los eventos de su creación, incluidos sus hijos, particularmente para cada uno, cada situación de cada uno. Dios permite todo tipo de situaciones en nuestras vidas para garantizar sus propósitos en nuestras vidas conforme Él los lleva a cabo. Ahora, la soberanía de Dios quiere decir entonces que Dios nunca tiene preguntas, Dios nunca duda, Dios nunca se sorprende, Dios nunca se frustra, Dios nunca duda, a Dios nunca lo recoge como el misterio, Dios nunca mira con retrospectiva y ve remordimiento, Dios nunca se ilusiona, Dios nunca espera, Dios nunca se siente indefenso, nada hay que Él no pueda resolver. Dios nunca queda confundido. Nadie puede arrinconar a Dios. Nadie puede presionarlo a hacer nada. No existe autoridad sobre Dios a quien Él tenga que rendirle cuenta. Él hace lo que quiera, decide lo que quiera y obra como quiere. Esa es la soberanía de Dios en nuestra vida. Con esto en mente, vamos a ver 3 escenas, 3 verdades, para entonces entender cómo se ve la soberanía de Dios en el capítulo de Éxodo 1. Aquí está el primero. Dios muestra su soberanía trayendo a Israel a Egipto. Esa es la primera, y multiplicándolo. Del versículo 1 al 7, nosotros leemos que llegó la familia de Jacob, todos los hijos. Se nos describe en el versículo 5 que fueron 70 almas las que llegaron con Jacob. Pero dice el texto que José ya estaba ahí. El verso 6 nos dice que murió José. El texto 1 al 6 nos hace un recuento de las palabras de Génesis capítulo 50. Es como un continuará, como termina Génesis 50, y la continuación es Éxodo 1, versículos del 1 al 6. Moisés sigue continuando para explicar cómo Israel llega a Egipto. José ya estaba ahí. José los esperaba. Y José, cuando ya está a punto de morir, dice las siguientes palabras proféticas para sus hermanos: Dios cuidará de ustedes y Él los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob.
José lo que está diciendo es, Dios nos trajo a esta tierra por medio de su plan, pero su plan no es quedarnos aquí, su plan es continuar a la tierra prometida. Y murió José, murió toda la generación con él. Y es interesante porque quienes llegaron fue una familia, pero Dios no prometió una familia, Dios prometió un pueblo. Dios le prometió a Abraham una gran nación, no una familia. Entonces lo que Moisés está haciendo aquí es mostrar cómo el Señor trajo por su soberanía al pueblo a Egipto para multiplicarlos como cumplimiento del pacto con Abraham. Ahora, como usted y yo sabemos, en Génesis 12 Dios hace un pacto con Abraham, un hombre que lo saca del Ur de los Caldeos. Ese es lo que significa, es que Abraham era un hombre incrédulo, pagano, no conocía a Dios, y Dios lo llamó y le prometió a él una descendencia, le prometió a él una gran nación, pero le dijo que de él, de esa descendencia, vendría la bendición a todas las naciones. Y este hombre emprendió el viaje de fe, tomó a su esposa y lo que él tenía y se fue. En Génesis 15, 3 capítulos después, y Génesis 17, vemos a Dios confirmando ese pacto. Y hay dos cosas que suceden en esos dos capítulos. La primera cosa que sucede en esos dos capítulos es que se describe lo siguiente. Abraham, cuando Dios le confirma el pacto, creyó en el Señor y él lo reconoció por justicia. Entonces lo primero que sucede es que Abraham en el capítulo 12 es un incrédulo. 3 capítulos después, varios tiempos después, Dios le confirma el pacto y Abraham creyó en el Señor. Lo que está diciendo es que Abraham recibió la fe y la gracia para ser creyente ahora. Y lo segundo de ese capítulo 15 y 17 es que Dios le dijo que su descendencia sería esclava en una nación por 400 años y que él mismo la rescataría y la llevaría a una tierra que él mismo, Dios, estaba preparando. Entonces, de esta manera la historia continúa. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Dios soberanamente escoge a Jacob. De Jacob le nacen 12 hijos. 11 de ellos, movidos por celos, venden a José como esclavo a Egipto. Le dicen a su papá que José fue muerto por algunos lobos, algunos animales salvajes. José es llevado como esclavo a Egipto. Allá en Egipto Dios soberanamente le da gracia a José y llega a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Dios, por medio de José, le provee a las naciones alrededor, porque Dios orquesta soberanamente una hambruna, que esa hambruna llega a afectar a la familia de Jacob. Y la familia de Jacob es movida soberanamente, sin darse cuenta, se llama la mano invisible de Dios. Llegan a Egipto por la hambruna que Dios había orquestado, y en Egipto José se revela a sus hermanos. Y José dice lo siguiente, afirmando la soberanía y la providencia de Dios en su vida: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien, conforme a su plan. Esto lo que quiere decir es que en nuestra vida Dios utiliza aún las circunstancias como las que José experimentó. O sea, a ver, iglesia, este muchacho perdió a su mamá siendo pequeño. Sus hermanos, movidos a celos, lo venden como esclavo a otro pueblo y le mienten a su papá diciéndole que su hijo más querido murió. Y ese muchacho, ¿qué podría estar pensando camino a Egipto como esclavo? Llega a ser esclavo y el Señor le da gracia. Y estando ahí, Dios orquesta ciertas circunstancias como la seducción del pecado sexual. Y José sale huyendo, honra al Señor, pero aún así el Señor orquesta circunstancias de dificultad y es puesto en la cárcel. Y en la cárcel Dios orquesta que el don que le había dado le revele 2 sueños a 2 personas. Y las 2 personas salen de la cárcel y se olvidan de él.
Soberanamente el Señor lo mantiene y después lo saca. Iglesia, la soberanía de Dios es tangible, como en la vida de José, como en la nuestra. Ahora, lo que Moisés está haciendo aquí, describiéndonos el cuidado de Dios soberano y fiel a sus promesas. Iglesia, nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple las promesas. Dios fue fiel con Abraham, cumplió su pacto. Dios es fiel con su iglesia, cumpliendo las promesas que Él dio por medio de Cristo, haciéndolo el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, el texto bíblico entonces nos muestra la soberanía de Dios de Moisés llegando a Egipto. Pero no solo eso, como decía al inicio, Dios los trae a Egipto para algo, los multiplica. A eso es lo que nos está diciendo. Y al multiplicarlos, Israel se convierte en un pueblo. Ahora, Dios ahí cumplió su pacto con Abraham de hacer una gran nación. Pero faltaría el pueblo salga. Eso es lo que se nos va a escribir ahora. Pero Moisés, cuando comienza a describir la llegada de Israel a Egipto y la multiplicación, es porque Moisés quiere que no nos quedemos exclusivamente viendo eso como algo para Israel, sino que nosotros podamos entender cómo Dios soberanamente comenzó a orquestar las circunstancias y hasta aquí todo parece bien. El pueblo se está multiplicando, el pueblo está disfrutando. Aquí la versión Nueva de las Américas dice ser poderosos, pero es que es numerosos. O sea, esta gente era tanta. Imagínense la bendición que esta gente podía tener. Estaban contentos, alegres, felices. Nuestro Dios es fiel. Qué lindo estar aquí en Egipto. Inclusive podríamos hasta considerar que se estaban ya acostumbrando a vivir en Egipto. Pero ahora, de una manera distinta, Moisés quiere que veamos la soberanía de Dios intacta, pero siendo aplicada en situaciones que cambian. Entonces ahora el escenario ya no pasa de esa tranquilidad, ahora en la escena de la narración comienza a subir. Esta es nuestra segunda verdad. Dios muestra su soberanía cuidando al pueblo ahora con un nuevo faraón que tiene el deseo de no verlos multiplicarse. Ve al verso 8. Y se levantó un nuevo rey, o un rey nuevo, que no conoció a José. El pueblo está aumentando. Verso 10, el faraón se mueve a planificar y dice: procedamos con cautela con este pueblo, porque son muchos, y no vaya a ser que se junten con naciones enemigas y en una batalla se unan a ellos, nos venzan y se vayan. Aquí la vaina es subyugarlos. Esta parte de la narración podemos ver la soberanía de Dios, porque fue Él quien permitió que un faraón nuevo, que no conocía nada de José, no tenía ni idea cómo Egipto había sido sostenido por el Dios de José, no tenía ni idea de cómo el pueblo llegó, y Dios lo puso ahí. Iglesia, hasta este punto, todo lo que el pueblo había vivido con José era historia. Se acabó, ya no había nada. Y este faraón, movido por miedo, así que los israelitas se comiencen a subyugar. Comienza a enseñarle a los egipcios que vean a los israelitas ya no como un pueblo, probablemente como huésped o parte de la nación, sino que comienza a enseñarle a los egipcios que lo vean como una amenaza. Y la solución es subyugarlos. Pero iglesia, aún con un nuevo faraón, Dios nunca dejó de estar atento a su pueblo. Él nunca olvidó su promesa. Dios en esta narración aún podría parecernos que se desapareció. ¿Lo has sentido en tu vida? Como que a veces circunstancias que vivimos parecieran que Dios no está presente. La narración quiere hacernos todo lo contrario. Dios está presente en medio de su pueblo.
Lo que pasa es que Dios en Éxodo y muchas veces en nuestras vidas lo permite para seguir adelante lo que Él determinó que es bueno para nosotros. Dios prometió a Abraham un pueblo. Dios prometió a Abraham una tierra prometida. Dios prometió a Abraham librar a ese pueblo y Dios lo haría. Oye, cómo lo dice en Éxodo 6, se los leo. Dile a los israelitas: yo soy el Señor y los sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud. Y hoy es la primera vez que se menciona la palabra redención. Y los redimiré con brazo extendido, con grandes juicios. Eso es Éxodo 6. Los tomaré a ustedes por mi pueblo, yo seré su Dios, sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó debajo de las cargas de los egipcios y los traeré a la tierra que juré dar. Dios en Éxodo 6 lo que está haciendo es diciéndole al pueblo: recuerden mi fidelidad. Muchas veces, iglesia, nos olvidamos de la fidelidad de nuestro Dios. A veces dejamos que las circunstancias sean las que nos describan quién es nuestro Señor. Pero aún con un faraón nuevo, los planes del Señor no cambian. Él sigue siendo poderoso, sigue siendo soberano. Entonces, faraón sin saber, el faraón parece que entonces se comienza a enfrentar a Dios. Él no lo sabe. Faraón quiere eliminar a los israelitas, pero no sabe contra quién se está enfrentando. Y aquí está el primer ejercicio. Noten que cuando dice que los subyuga, esa descripción que Moisés da, mis hermanos, es que tener a un pueblo cansado, desanimado, permitiendo que las edades de los niños llegue a corta edad para que mueran rápido, porque si se hacen grandes, musculosos, fuertes, pueden atacarnos, tenerlos débiles, desnutridos, además de hacerlos perder toda su esperanza en lo que tuvieran de su Dios, que se olvidaran de sus promesas, en vez de acordarse de su carácter fiel y soberano, que creyeran la mentira, que Él los había abandonado y que todo era falso, era una victoria asegurada. Cuando usted y yo nos creemos que Dios nos ha abandonado, pareciera que la victoria del diablo o nuestro propio corazón engañoso es efectiva. Iglesia, Faraón es como todas las ideas malvadas del mundo que idean ideas o planes para que la iglesia del Señor sea cobarde, para que la iglesia del Señor se olvide de su Dios, pero aún más, para que logren distorsionar la verdad y el carácter de Dios y pierdan toda la esperanza. Pero Jesús dijo en Mateo 16:18, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Mis hermanos, no hay nada externo a nosotros, o inclusive hasta interno nuestro, que nos separen de la bondad y la soberanía de nuestro Dios. Ni como iglesia, ni como individuos. Mis hermanos, podrían levantarse 1000 faraones, pero nuestro Dios sigue siendo más grande. Nuestro Dios sigue siendo más poderoso. Sigue siendo fiel a su verdad, sigue siendo soberano, sigue siendo el todopoderoso. Moisés ahora plantea la llegada de Egipto, sube la escena al cambio con Faraón. Es una transición para que veamos la soberanía de Dios, pero ahora Moisés quiere que veamos cómo la soberanía de Dios se ve en el plan o las obras opresivas de Faraón. Esa es la tercera verdad. Dios muestra su soberanía cuidando y multiplicando a su pueblo en medio de las obras opresivas de Faraón. Hablamos, Dios siendo soberano, cuidando y multiplicando cuando trajo a Egipto a Israel. A Israel a Egipto. Vimos que Dios es soberano cuando se levanta un nuevo faraón y ese faraón quiere exterminar a los israelitas. Ahora, la tercera verdad es, Dios es soberano porque cuida y multiplica cuando vemos las obras que Faraón hace para eliminar a Israel. Noten el verso 11. Así entonces pusieron sobre ellos capataces, trabajos duros, y edificaron ciudades, Pitom y Ramsés. Los egipcios, verso 13, obligaban a los israelitas a trabajar duramente.
Oigan cómo Moisés describe esto: les amargaban la vida. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. En medio de escribirnos estas, son 2 obras. La tercera la voy a dejar para la próxima semana porque tiene relación al nacimiento de Moisés. En medio de escribirnos las obras opresivas de Faraón, lo que yo decía es que aquí Moisés quiere que entendamos que Faraón está haciendo humanamente todo lo posible para destruir a un pueblo que le pertenece a un Dios todopoderoso. Él, sin darse cuenta, está enfrentándose a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante también. Pero él no sabía cuál era el Señor que estaba detrás de su pueblo. Yo no quiero hacer mucha locura en esto, pero iglesia, a veces nos olvidamos de cuál es el Dios que está con su iglesia. A veces pareciera que el mundo tiene mejores ideas que nuestro Dios. A veces pareciera que el mundo realmente es mucho mejor. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy estamos lidiando en cualquier circunstancia que tienen que ver con cosas de este mundo, con cosas perecederas, trabajos, universidad, carreras, plata, casas, carro? ¿Cuántos de nosotros estamos lidiando con cosas que sabemos que no nos vamos a llevar de aquí? Y esas cosas que vienen por medio de situaciones nos están haciendo olvidar la soberanía del Señor en su vida para hacernos crecer la semejanza de Cristo. Faraón se imagina que la mejor es la esclavitud. Y ahí empieza la esclavitud de Israel. Versos 11 al 14, la esclavitud de Israel. Puesto los israelitas nos describen trabajos duros, jefes malvados, maltratos físicos, maltratos verbales. ¿Cuántos israelitas morían del cansancio alzando ladrillos? ¿Cuántos adultos mayores de 80, 90 años alzando ladrillos y morían ahí y eran tirados a un hueco? ¿Cuántas mamás sabían que sus hijos pequeñitos cuando crecieran iban a ser los esclavos y posiblemente hombres que murieran ahí? ¿Cuántas mamás de hijas sabían que sus hijas iban a terminar casadas con hombres malvados? Cansancio, comida que apenas llenaba el sentimiento del hambre que puede tener uno con trabajos de esta manera. Los egipcios hacían todo lo posible para que esta gente perdiera la esperanza, para que su vida se sintiera lo más amargo, lo poco esperanza que tuvieran se acabara, sin deseos de vivir. Que es que cuando este ejercicio de opresión entra a la mente de la persona y se le quita la verdad de que somos imagen de Dios, somos seres humanos, y se nos comienza a meter la idea de que somos objetos, animales, tienes ganado esclavos por toda una vida. Cuando las personas pierden el valor como criaturas de Dios y son puestas como objetos, tienes esclavos asegurados. Iglesia, Moisés no es cínico aquí. Él está narrando. Yo me imagino a Moisés escribiendo y acordándose de ver a sus hermanos en dolor, en clamor, en llanto. ¿Usted sabe cuántas familias llegaban a rogar a la noche siguiente? ¿Cuántas puede imaginarse pedir que se les acabara la vida para no levantarse al siguiente día? ¿Cuántas mamás más adultas tenían que ver a la cara a sus hijos y animarlos a ver qué esperanza podía tener un esclavo? Métanse ahí. Esta es la narración que Moisés quiere que nos metamos. Esa gente ha perdido todo, está inundada de un montón de cosas. Más aún, en esa realidad tan horrible, Faraón parecía que estaba ganando. Pero el verso 2 es la esperanza. Pero entre más los oprimían, más se multiplicaban. Ese verso es la mano de Dios invisible y poderosa en medio, iglesia, de lo difícil. El texto bíblico quiere que veamos que no hay poder humano ni situación que pueda frustrar los planes ni cambiar el amor y gracia de nuestro Dios con nosotros. No importa qué tan duro
y pesado se sienta. Ahora, déjame hacerte la pregunta. ¿Cómo puedes ver la soberanía de tu Dios en tu vida y en tus situaciones hoy? ¿Cómo la ves? Cuando Faraón ve que no puede eliminarlos, sino que, imagínense a Faraón todo frustrado también, tratando de aniquilar a esta gente se multiplica. Hay que idear otro plan. ¿Cuál es el mejor plan? Matémoslos. Si se están multiplicando, dándoles un poco más de vida, fulminemos. ¿Dónde? Desde el parto. La matanza de los niños en el parto, la segunda obra de Faraón, verso 15 al 21. Entonces Faraón llama a las parteras de las hebreas. No sabemos si las parteras son hebreas o si las parteras son egipcias de las hebreas, pero independientemente se nos da el nombre de dos mujeres que no hay nada más rastro de ellas. Pero hay algo que estas mujeres hicieron. Faraón les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz, maten a los niños. Mira qué cobarde es la autoridad. Él las obliga a que lo que él quiere otro lo haga. Los matan. Y si es mujer, déjelo. ¿Por qué? Porque ocupamos que los egipcios se multipliquen. ¿Con quién? Con las esclavas. Pero las parteras temían a Dios. Eso es impresionante. Esta soberanía y mano de Dios invisible es impresionante. Hay tres cosas que podemos tomar de esta segunda obra de opresión y ver la soberanía de Dios. La primera es, las parteras fueron obligadas a matar los niños. O sea, no lo leamos como cualquier cosa. Mis hermanos, eso es agarrar, doña Aurora, que es enfermera, obstetra, asistiendo en un parto, es agarrar al niño y matarlo. ¿Cómo lo vas a matar? Presionando los ojos, la garganta, torciéndole el cuello. ¿Cómo lo vas a hacer? No me importa, mátelos. Noten la obra de maldad de este faraón. Lo otro, en medio de ese ejercicio de un hombre, la autoridad más grande del mundo antiguo, diciéndoles: ustedes van a hacer lo que yo digo, los van a matar, no me interesa. Estas mujeres fueron amenazadas con una orden directa de matar. Si ellas no obedecían, ellas podían morir. Pero aquí está el primer punto: ellas temían más a Dios. Ellas temían más al Señor. ¿Qué pensamientos tendrías en un momento así, estando en el lugar de esas parteras? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes en tu mente o tendrías si estuvieras en su lugar? Vamos a expandir un poco más eso. ¿Qué creencias te sostendrían en un momento así? ¿Cuál sería tu entendimiento de Dios en un momento así? Esas son las preguntas que queríamos hacernos en cada situación cuando creemos que Dios se ha ido de nosotros. ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué creencias te sostienen? ¿Y cómo estás viendo a Dios ahí? El texto nos dice que estas mujeres tenían una comprensión, no sabemos cómo, una comprensión alta de Dios. Más que Faraón. El temor del Señor aquí, iglesia, no es miedo. Este temor es la verdad que informa la mente, captura el corazón y se muestra en acciones de obediencia al Señor basado en su carácter y su palabra, sin importar la situación que enfrente. El temor al Señor es la verdad de que Él es digno de ser adorado, obedecido, porque Él es confiable, seguro y soberano en todo momento de la vida, en lo que parece sencillo y en lo que realmente es difícil. Las parteras sabían y creían esto. Ellas reconocieron y creyeron y confiaron que Dios era digno, más digno de ser obedecido, sin importar si sus vidas o las vidas de su familia se acababan. Es impresionante. En segundo lugar, vemos que Dios cuida en medio de la obediencia. En ese mismo acto de las parteras, Dios cuida en medio de la obediencia.
Las parteras no hacen lo que el faraón dijo. Noten que Faraón va y les pregunta: ¿por qué hicieron eso? Yo no les dije que mataran, pero ¿por qué? Y ellas dan una respuesta suficiente. Es que las egipcias no son como las hebreas. Uno llega y ya está el bebé ahí. Interesante, le puedo haber dicho: igualmente, mátenlo, ¿qué importa? Quíteselo a la mamá, no son esclavos. Mátenlo. Interesantemente, el faraón se siente satisfecho con la respuesta que las mujeres le dan. Iglesia, Dios es tan soberano que controla hasta el corazón endurecido de Faraón para que no haga lo que Dios sabe que él puede hacer. Dios sostiene el corazón más duro como el de Faraón y no permite. ¿Por qué? Por su soberanía, por su cuidado, por su promesa, porque Él es fiel. Esto es impresionante. Pero un tercer elemento es que Dios bendice la obediencia también. En esta descripción de las parteras, versos 20 al 21 nos describen la bendición de Dios. No se quedó solo con las parteras. Dios bendijo a las parteras, bendijo a sus familias, pero el pueblo también se multiplicó por la obediencia a las parteras. Iglesia, Dios siempre bendice la obediencia de sus hijos. Ahora, nosotros no obedecemos a Dios por sus bendiciones. El día que usted obedece a Dios para lo que Él le dé, ya usted no entendió el evangelio. Nosotros obedecemos a Dios porque la bendición más grande que Él nos dio es ser hechos hijos suyos. Esa es la bendición más grande. No hay bendición de casa, carro, hijos, matrimonio, soltería. No hay ninguna de esas bendiciones que se compare al ser hijo de Dios. Y eso fue lo que el Señor nos dio. A partir de la bendición de ser hijos de Dios, yo lo obedezco por lo que Él es para mí, no por lo que Él me dé a mí. Las parteras lo sabían y Dios bendice la obediencia. Así que, iglesia, las obras opresivas de Faraón no pudieron detener al Señor y están aquí hoy para nosotros, porque muchos de nosotros hoy, sé honesto con tu alma, reconoce, necesitas ver la soberanía de Dios en tu vida. Necesitas ver la soberanía de Dios cuidando de tu vida. El Señor quiere por medio de Éxodo 1 que seamos animados a confiar y vivir en continua devoción y deleite, porque Él es mejor que cualquier otra cosa. No hay hombre o plan humano que cambie o frustre los planes redentores de nuestro Dios. Y eso lo vamos a ir viendo en capítulos por capítulos de Éxodo. Iglesia, nosotros éramos esclavos de nuestros pecados, como Israel lo era de Egipto. Nosotros teníamos un faraón que dominaba nuestras vidas y tenía planes opresivos para nuestras almas. La diferencia es que nosotros estábamos de acuerdo con esos planes. Estábamos bien en participar con esos planes, pero si no, al mismo tiempo, si no estábamos de acuerdo, no podíamos hacer nada para cambiarlo por nuestras propias fuerzas. Pero nuestro Dios soberano y fiel prometió un pacto de vida nueva, un pacto de vida plena, un pacto de gozo eterno, de verdadera libertad, que Él lo cumplió por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado, libres de la opresión de nuestros pecados y de Satanás. Somos libres ahora para temer y vivir para un Dios soberano, fiel, cuidador y lleno de gracia. Que Éxodo 1 nos recuerde siempre esto. Número 1, nuestro Dios está en control de nuestras vidas, iglesia, en medio de cualquier circunstancia o situación. Nuestras vidas están en su mano y no hay mano que la abra, no hay poder que la haga temblar. Él sostiene desde el inicio hasta el fin. 2, esa misma soberanía Dios ha dispuesto que toda situación que venga a nuestra vida es para crecer
a la semejanza de Cristo. Y es para que dependamos de Él y nos deleitemos en Él en medio de eso. En tercer lugar, el conocer a nuestro Dios soberano y fiel. Crecemos, en conocerlo a Él crecemos en temer a su nombre. Y cuanto más temor a su nombre somos llevados a comprender, podemos de mejor manera responder a las situaciones de nuestra vida cuando vengan. Nosotros respondemos a nuestras situaciones a partir del conocimiento y del entendimiento que tengamos de Dios. Cuarto, nuestro Dios se deleita en bendecir a sus hijos cuando ellos perseveran en temor a su nombre, en obediencia y sumisión a su palabra. Él siempre derrama gracia sobre gracia para que perseveremos en Él. Y finalmente, nada es posible si no es por nuestro Señor Jesucristo, quien nos vio en esclavitud, nos vio en opresión y vino a este mundo para vivir por nosotros, morir por nosotros, resucitar por nosotros, sentarse en el trono celestial por nosotros y desde ahí derramar su gracia transformadora y capacitadora para que vivamos para Él, como libres pero esclavos de un Dios soberano. Amén.